Queríamos empezar por Córdoba con la mirada de un ex intendente, por eso lo invitamos a Ramón Mestre, que ya está en línea de palabras cruzadas, y agradezco que esté a distancia vía Skype, como venimos haciendo este programa. Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va, Turco? Mucho gusto. Gracias por sumarte, por prestarte a esta entrevista, donde nos interesa, bueno, en principio conocer tu mirada. ¿Cómo estás viendo la situación general en Córdoba y en Argentina en el marco de esta pandemia, de esta cuarentena que nos afecta a todos, a quien más, a quien menos, pero a todos por las circunstancias y por la nueva modalidad o la nueva normalidad? ¿Y quién se iba a imaginar, no? Porque uno se echa para atrás en el tiempo y estábamos en marzo, en el medio de la tarea diaria, y no nos imaginamos que iba a llegar acá y que se iba a dar de estas características. La verdad es que yo creo que al principio el gobierno nacional, como el gobierno de Córdoba, tomaron medidas acertadas. Me parece que a lo mejor los controles en Ezeiza tendrían que haberse hecho más rigurosamente, pero bueno, hubo gestos de apertura, a eso me quiero referir con relación al gobierno de Alberto Fernández, y de humildad, de diálogo, pero después de un tiempo nos cruzamos con ese falso dilema que lo instaló el propio gobierno con relación a la salud versus a la economía, y pasaron 2 meses y solamente los contagios fueron los contagios estrechos de los que habían viajado al exterior. Después, evidentemente, se fue con el paso del tiempo transformando en una cuestión de contagios comunitarios, y ese falso dilema de la salud versus la economía pasó a un segundo plano, porque evidentemente entramos a tener todos los argentinos, estemos en relación de dependencia, no estemos, seamos profesionales, como en mi caso. Yo estoy ejerciendo la profesión de abogado nuevamente, como lo he hecho toda mi vida, autónomo, monotributista, aquellos que tienen relaciones informales, bueno, en fin, todos preocupados cómo podíamos llevar adelante, conseguir el salario, tener recursos para subsistir y tratar de alguna manera lo que ha sido este aislamiento, lo que viene siendo este aislamiento, que ha cambiado radicalmente la forma de vivir de cada familia, de cada ser humano. La verdad es que la Argentina tiene una de las cuarentenas más largas del mundo, más allá de que se haya dado esta discusión ahora de qué es cuarentena, no es cuarentena. A decir verdad, la cuarentena ha sido fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en otras ciudades, en Córdoba también, en la ciudad de Córdoba, digo, en Rosario, pero después en otros lugares se ha vivido de manera normal. Ahora, en este último tiempo, ha habido contagios, y entonces ha comenzado una situación que yo digo que es trágica para la Argentina. ¿Por qué es trágica? Porque estamos en emergencia, volvemos de nuevo a plantear el tema de la emergencia, pero se empieza a vislumbrar algunos temas que tienen que ver con la vulneración de libertades, de derechos, de algunos gobernadores inclusive que creen que están por encima de la Constitución, del libre comercio, del libre tránsito, de poder transitar de una provincia a otra, y entonces las decisiones del gobierno están llegando al borde de la violación, o ya inclusive violando a la Constitución, y permite que estos gobiernos provinciales no respeten la Constitución, que es la ley máxima que tiene el país. Con relación a la pandemia en Córdoba, precisamente, bueno, nosotros acompañamos las decisiones del gobierno como oposición, nos pusimos a disposición del gobernador, pusimos médicos, todos los comités, toda la infraestructura, más de 500 casas radicales a disposición del gobernador. Observamos que el gobernador puso el COE adelante, cuando en realidad todos sabemos que la ley así lo expresa, la Constitución también, el responsable es el gobernador, es él quien debe de tomar las decisiones. Nosotros hemos sido muy prudentes en la legislatura, pero también hemos pedido que haya sesiones. No puede ser que no trabajen los legisladores. Y cuando hemos encontrado cosas que no compartimos, por supuesto que le hemos rechazado, como ha sido el tema de la reforma jubilatoria, hacerla en medio de una pandemia, volverle a quitar por tercera vez, el gobernador Schiaretti, la tercera vez que le mete el manotazo a los bolsillos de los jubilados, del 15% en total, lo que ya lleva, que ya de por sí son muy escasas los saberes que los jubilados y pensionados reciben. Y después, por supuesto,
con la prudencia de entender que la gente tiene que tener conciencia social, solidaridad, responsabilidad. En eso nosotros acompañamos, pero creemos que el gobierno también tiene que llevar adelante una responsabilidad en el control, en la prevención y también que la justicia funcione. ¿Por qué digo esto? Porque hace 45 días el gobierno viene a los tumbos en materia de seguridad y de justicia. Lo que ha pasado con el caso de Solange, con este tema que yo recién decía, las decisiones de los gobiernos provinciales que no respetan la Constitución, lo que decía relacionado a la seguridad o a la inseguridad, con el crimen que tal vez más se visibilizó, que fue el de Valentín Blas Correas, pero que en definitiva son 6 crímenes más de jóvenes que en distintos barrios han sido acribillados por una policía que no está bien capacitada, que no está bien formada, que no llevan adelante un proceso de selección conforme lo requiere una institución tan prestigiosa como es la policía de la provincia. Y ojo, que yo no le quiero en este caso decir que toda la policía es igual. Hay algunos que evidentemente no actúan correctamente, pero el que tiene que dar la cara y el que tiene que hablar es el gobernador, porque la Constitución expresa claramente que él es el responsable de todas estas cuestiones que tienen que ver con la seguridad, y entonces es ahí donde nosotros decimos, bueno, este silencio que tiene el gobernador esconde, aturde, invisibiliza lo que los cordobeses y las cordobesas más necesitamos que esté visible, que se conozcan, que se esclarezcan los hechos, y el silencio que el gobernador lleva adelante opaca las cosas, y entonces ya entramos a dudar si tenemos material para hacer testeo. Este fin de semana salió la Sociedad Argentina de Terapistas Argentinos a decir que Córdoba estaba dentro de las 4 provincias que peor estábamos en materia de terapistas, y hay hoy una solicitud del Ministerio de Salud pidiendo que haya más médicos. Bueno, queremos saber, pero no que nos informe solamente el ministro. Llevamos 6 meses de pandemia y queremos escuchar al gobernador, pero no en una entrevista donde te ponen una valla adelante y vos no podés preguntarle o no te dan la posibilidad. Y yo te pregunto a vos, que sos un periodista muy reconocido, que tenés una gran trayectoria, ¿hace cuánto que no le hacés una entrevista al gobernador de la provincia o en los medios donde vos trabajás? Porque lamentablemente tienen una forma de comunicar que no es bueno dar la cara. La última vez que yo recuerdo fue en campaña, cuando era candidato a gobernador. Imagínate, estamos en el medio de la pandemia más importante que ha tenido el mundo en los últimos 100 años y el gobernador no habla. Y nosotros insistimos con que hable después de la reforma jubilatoria y empezó a hablar. No voy a decir que porque nosotros se lo solicitamos, pero no hay duda que el silencio es el hilo conductor de Schiaretti, que hace que hagamos que miles tengamos preguntas de distintos tipos. Porque, a ver, queremos saber por qué ahora el COE decide, que él es el jefe del COE, no hacer más testeos a los que se contagian de contagio estrecho. A ver, que alguien lo explique, pero no que lo explique el médico, aquel que es el ministro de Salud. ¿Por qué? Si es él el que tiene que hablar, él es el que conoce, está bien, él viene hablando durante todo este tiempo, pero yo no quiero escuchar al gobernador, quiero que me cuente qué pasó con la policía, quiero que me cuente qué pasó, que no lo dejaron entrar el padre de Solange, quiero saber qué es lo que dice con relación a lo que dice la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. ¿Está realmente con recursos y camas y respiradores la provincia para poder llevar adelante todo lo concerniente a la pandemia? Y después algunas inconsistencias e incoherencias que se dan, que fíjate vos, ahora habilitaron este fin de semana la posibilidad de juntarse en familia. Lo celebro, es muy importante para nosotros los seres humanos vernos, juntarnos. Pero la verdad, durante prácticamente un mes, si uno quería, iba a un bar y se juntaba con 30. ¿Pero cómo con 30? Y sí, la disposición del COE decía que no podía haber más de 6 personas en una mesa, pero si uno iba a un bar, estaba en contacto con 30 personas, porque con 5 mesas que había alrededor de uno, estaba en contacto con 30. Entonces, es una cosa media que no tiene explicación. Sí. Nosotros somos prudentes. Absolutamente. Hay
hay muchas contradicciones por parte del COE. Me parece que la más clara, la más trágica además, fue el caso de Solange Muse. Te quiero consultar también sobre qué estás viendo de la relación de Schiaretti con Alberto Fernández o de Córdoba con La Nación. Si ves, bueno, que los diputados, por ejemplo, nacionales por Córdoba, van votando todo lo que les piden desde La Nación. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo observas la relación? Mira, yo creo que lo que estamos viviendo los argentinos es una situación trágica. Yo soy de los que cree que es necesario, y todas las mañanas cuando me levanto digo, bueno, me levanto pensando algún día esto va a terminar, la pandemia va a ser historia en Córdoba, en Argentina y en el mundo, y las consecuencias que van a quedar van a ser muy profundas, la pobreza que ya la teníamos más profundizada, la desocupación que ya la teníamos más profundizada, la desigualdad que ya la teníamos más profundizada, y entonces digo, si a eso le agregamos los hechos de inseguridad, todo eso va a perdurar. ¿Qué necesitamos? Y lo que necesitamos es unidad nacional. Lo que necesitamos es dejar de mirarnos el ombligo y tratar de construir una unidad que nos permita, tanto en una ciudad como Córdoba, o en una provincia como Córdoba, o en un país como la Argentina, que los dirigentes políticos se dejen de mirar el ombligo, pero cuando digo los dirigentes políticos, me refiero a todos en general, no solamente la política. Estoy hablando a los dirigentes gremiales, empresariales, de los distintos cleros, eclesiásticos, de todos los espacios, organizaciones que nos sentemos en una mesa a dialogar. Yo estoy pidiendo la convocatoria de un Consejo Económico y Social para tratar de que se termine esta grieta que solamente le sirve a algunos pícaros para tratar de obtener réditos en términos políticos, pero sinceramente acá lo que hace falta es sentarse, es salir de esa grieta, hay que esforzarse para salir de este presente que nos duele, y la mayor responsabilidad, lo quiero dejar claro, la tiene quienes gobiernan. Yo le he pedido al gobernador que convoque el Consejo de Partidos Políticos. Le he planteado en la reunión que tuvimos, una vez nos invitó a los presidentes de los distintos partidos de oposición a dialogar, a contarnos sobre la pandemia. Nosotros nos pusimos a disposición, por supuesto, como corresponde. Le dijimos que nos tenía como aliados, pero no nos convocó más. Y la verdad que estoy convencido que la grieta no solo se cierra desde un solo lado, tiene que venir fundamentalmente con un acto de sinceridad de diálogo que tiene que disponerlo el que gobierna. Porque el que gobierna es el que tiene todas las herramientas y el que toma las decisiones. Entonces, de la misma manera que lo planteo a nivel provincial, lo planteo a nivel nacional. Alberto Fernández debiera hacer exactamente lo mismo. En Córdoba vivimos una situación donde la debilidad que ha tenido la estructura en general de toda la provincia, esa que nos decían que era fuerte el año pasado cuando estábamos en campaña, bueno, claramente no es así. La pandemia corrió un velo, dejó demostrado las debilidades. Recuerdo, me enojé mucho, la verdad, hace 4 meses cuando el ministro de Economía salió a decir que a lo mejor bajaban los sueldos a los activos y le bajaban los haberes a los pasivos. Al final, los haberes lo hicieron por ley y se lo bajaron. Bataleamos, reclamamos, pero evidentemente no nos dieron ningún tipo de trascendencia ni de diálogo sobre este tema. Pero sinceramente, todo lo que habían vendido de que estábamos bien en materia económica, el tema de la deuda es un tema crítico, el tema de las finanzas es crítico, el tema de la recaudación es crítico, y entonces tiene una dependencia la provincia de Córdoba con el gobierno nacional que hace que los diputados de Schiaretti terminen votándole absolutamente todo lo que le termina pidiendo el kirchnerismo, y si no termina votando, porque con el tema de la reforma judicial habían quedado entrampados y después quedó ahí y todavía no se ha tratado, ellos han dicho que van a dar quórum, pero si le dan quórum, para que la gente entienda, es muy sencillo. Si se trata un tema en el Senado, donde el kirchnerismo o el peronismo tiene mayoría, y se vota y gana, pasa a diputados. Si diputados saca la ley tal cual está, igual, no se toca una coma, en diputados sale igual, es ley. Es decir, tenía media sanción de senadores, con media sanción de diputados es ley. Si en diputados le dan quórum, se trata la ley,
la ley se le corrige algún artículo, se modifica el espíritu que tenía originalmente la ley del Senado, vuelve esa media sanción de diputados al Senado, es decir, a la Cámara de Origen, y en la Cámara de Origen se tiene que definir. ¿Y cómo se va a definir? Si ahí tiene mayoría absoluta el kirchnerismo. Por eso nosotros decimos que hay que explicarle a la gente que cuando salen los diputados de Schiaretti a decir no, nosotros no vamos a votar la reforma judicial, pero si ellos dan quórum, están facilitando que la reforma judicial salga. Es decir, lamentablemente el gobierno de Schiaretti, de Hacemos por Córdoba, después de 22 años, está teniendo a la provincia con muchísimos inconvenientes, emergencia educativa, emergencia sanitaria, emergencia económica, emergencia financiera, y entonces una deuda que ha crecido a valores incalculables, hoy termina teniendo una alianza estratégica porque depende exclusivamente de los avales, de los recursos y de los fondos que le pueda dar el kirchnerismo que conduce Alberto Fernández. Te comprometo para otro reportaje donde podamos abordar los temas de la ciudad. Estuviste 8 años gobernando la ciudad de Córdoba, la ciudad más importante en manos de un intendente radical. Y me gustaría, bueno, tu mirada también de lo que está pasando acá en Córdoba y del intendente Zarzora, que ha hecho un ajuste importante, ¿no? Bueno, la verdad que yo he sido muy prudente durante estos 9 meses. He tratado de que pueda llevar adelante el conocimiento de la ciudad, de la administración, porque no es sencillo. Evidentemente que la tiene más fácil teniéndole el gobernador que le echa como si fuera un surtidor, va y le llena el tanque. A nosotros, es decir, a los cordobeses, mientras gobernaba yo, no solamente le reclamé al gobernador con una presentación que le hice con una demanda en el Tribunal Superior de Justicia, donde ningún otro intendente se animó a hacerlo, nosotros reclamamos lo que creemos que le corresponde a los cordobeses, en virtud de uno de los pactos que había firmado con el expresidente Macri, donde se vio beneficiada la provincia, donde evidentemente en el tema de los subsidios del transporte también se vio beneficiada y no quiso llevar adelante... ¿Hola? Sí, estoy. Sí, te estamos viendo, Ramón. Me estabas diciendo de que habías hecho una presentación reclamando dinero a la provincia de Córdoba y ante el Tribunal Superior. ¿Y entonces? Bueno, lamentablemente estábamos con un... A ver, si ahora sí me terminas cerrando la idea sobre la gestión de Zarzora, Ramón. Sí. No, te quería decir, con mucho gusto en otra oportunidad conversamos. Yo soy muy prudente, como te decía. Creo que el intendente de Córdoba se ha visto beneficiado porque el gobernador le puso a menos de un mes lo que nosotros le reclamábamos, 1.382 millones de pesos. No tuvo nunca un problema para pagar sueldos. Todo lo que han manifestado de la deuda, de los inconvenientes de equipamiento, todas mentiras, todo está en perfectas condiciones. Por supuesto, podría estar mucho mejor, pero evidentemente que los gobiernos locales siempre son los gobiernos que menos recursos reciben. No es un tema que lo plantea Ramón Mestre, es un tema que se discute a nivel mundial. Todos los gobiernos locales están reclamando financiamiento, pero más allá de eso, yo creo que en la ciudad de Córdoba hay algunos temas que los concejales lo vienen diciendo con mucha potencia. Hay cosas que el intendente también tiene que hablar. El intendente, yo todos los días me enfrentaba con los ciudadanos, hablaba a través de los medios de comunicación. Este intendente ha hablado solamente 5 o 6 veces. Yo todos los días hablaba y daba la cara y contaba. Yo tuve un paro que duró más de 10 días. Nosotros tuvimos un paro de transporte ahora de 65 días. Una cosa demencial. Sin ir más lejos, no me quiero olvidar de las cosas del gobernador. Salió el otro día en La Voz del Interior un informe de o en Canal 12 o en Cadena 3, ya no recuerdo en qué medio, un señor como algo gracioso, que qué lindo, había conseguido trabajo y tenía que caminar 54 kilómetros. Si yo hubiera sido el gobernador, a mí me hubieran acribillado. 7 meses sin transporte. Entonces digo, hay que tratar de buscar equilibrio, que haya igualdad en el trato.
Yo no estoy pidiendo que nadie masacre a nadie, simplemente que den respuestas, que expliquen por qué toman algunas decisiones de gastos que son superfluos si no hay necesidad de hacerlo. Pero bueno, creo que los concejales tienen mucho para decir. Yo, por supuesto, en el marco de la prudencia y del respeto, prefiero que continúe en ese ámbito, en esa responsabilidad, en el gobierno local, donde nuestros concejales, aquellos que están en la Unión Cívica Radical, puedan hacer el control y el seguimiento de los actos del gobierno del intendente Yarlora. Ramón Mestre, gracias por estos minutos con Palabras Cruzadas en Canal C. Un saludo. Bueno, muchísimas gracias a vos. Que andes bien, tú.